Bienvenido a la semana número 5. En esta semana vamos a hablar de César Beccaria. César Beccaria era un jurista y economista italiano, autor del célebre Tratado de los Delitos y de las Penas, obra que viene a representar los puntos de vista oficiales de la Ilustración en el terreno jurídico y que ejercían una gran influencia en las reformas penales posteriores. El Tratado de los Delitos y las Penas se divide en lo siguiente. En los capítulos 1, 2 y 3, parte del concepto ya expuesto por Rousseau en el contrato social, según el cual los hombres por libre acuerdo se determinaron a la convivencia común, sacrificando una parte de su libertad, la menor posible, en vista de una utilidad mayor. Esta concepción influye sobre toda su manera de examinar la cuestión, induciéndole a considerar al derecho penal como fundado, no en el clásico principio de la restitu iuris, a tenor del cual punitur qui peccatum est, hay que castigar porque sea pecado, sino sobre el principio relativista y pragmático punitur ne pectur, hay que castigar para que no se peque. Pero más que esta discutible y nada nueva tesis inicial, cuyas fuentes pueden remontarse hasta la sofística griega, lo que en esta obra importante es la ruda energía con que se examina una cuestión tan grave como la reforma de la legislación penal y en muchos casos la oportunidad práctica, más allá de cualquier consideración teórica de principio, de los remedios puestos. Para Beccaria es necesario que la determinación de los delitos y de las penas se haga según un código bien claro y definido de leyes. Nada debe dejarse al arbitrio del juez, que como hombre pueda dejarse llevar o influir por sus instintos. Debe, por tanto, cesar el perjudicial un abuso de las interpretaciones, como de ordinario se dice, según el espíritu de las leyes. Es una interpretación quebradiza, más o menos arbitraria, que en realidad obedece al espíritu de quien juzga. Todos los hombres deben conocer plenamente los límites de su responsabilidad. Que los códigos deban divulgarse de modo que no sea posible la ignorancia o incertidumbre. Como el derecho de castigar no va más allá de la necesidad de tutelar a los ciudadanos contra los elementos turbulentos, no es justo tratar con crueldad a los acusados mientras no se compruebe su culpabilidad. Por eso es censurable la costumbre de someter a los acusados a humillaciones, amenazas o rigores carcelarios antes del proceso. La prisión preventiva no debe de ser infamante. Los juicios han de ser públicos para no dar lugar a sospechas de tiranía e injusticias. Y también hay que extirpar el deplorable sistema de las acusaciones secretas que fomenta los malvados el instinto de la traición y de la venganza. Beccaria condena luego abiertamente en el capítulo 12 el uso de la tortura, resto de inhumana barbarie que por lo demás es de utilidad bastante dudosa para esclarecer la verdad. Las penas no deben ser despiadadas. Para que una pena surta efecto, basta que el mal que procura supere al bien que nace del delito. Todo lo demás es superfluo y por tanto tiránico. Otra costumbre penal completamente condenada en el capítulo 16 es la de la pena de muerte. En primer lugar, por ser contraria al espíritu del contrato social y en segundo lugar, porque desde el punto de vista de la intimidación asusta más la idea de una pena prolongada que la de una pena intensa pero instantánea. Por eso la sustitución de la pena de muerte por la esclavitud perpetua es mucho más capaz de apartar las mentes de concebir la idea de un delito. La pena ha de ser asimismo rápida, con el doble fin de que los imputados salgan pronto del penoso estado de incertidumbre sobre su suerte y de aclarar bien en las mentes de los ciudadanos la relación causal entre culpa y castigo. Con una buena legislación no tiene razón de existir la gracia que parece como si quisiera reparar posibles torpezas de la ley, debilitando así en cierto modo esta autoridad.
Las penas deben de ser siempre proporcionadas a los delitos, pero en general es mejor tratar de prevenir los delitos, haciendo de modo que las leyes resulten claras para todos y sean respetadas y temidas, instruyendo al pueblo de modo que el conocimiento acompañe a la libertad y recompensando la virtud. En conclusión, la justicia debería tener siempre presente un teorema general. Para que toda pena resulte una violencia de uno o de muchos contra un ciudadano particular, debe ser esencialmente pública, rápida, necesaria, la mínima de las posibles circunstancias dadas, proporcionadas a los delitos y dictadas por las leyes. El tratado tuvo un extraordinario éxito, ya que de este deriva el nullum crimen sin lege, nullum poena sin lege, no hay pena sin ley. No debido a los méritos literarios también, sino a la oportunidad de la mayor parte de las reformas propuestas, algunas de las cuales todavía siguen en pie en nuestro sistema jurídico mexicano. La obra fue comentada por Diderot, Voltaire, los Ilustrados, además de conocida y admirada por hombres como D'Albert, el conde Georges-Louis Leclerc de Buffon, Claude Adrien Helvetius y el barón Paul Henry Terry de Holbach, David Hume y Hegel. Pero aún más que en el campo de la cultura, entendida en un sentido realmente estricto, la influencia del libro fue extraordinario en el campo de la práctica, ya que su influjo se reflejó más o menos profundamente en la nueva legislación penal de todos los príncipes reformadores, que se repite hasta hoy en día. Muchas de sus teorías se están dando en la práctica en el sistema jurídico mexicano. Vamos a hablar también de las posiciones cadavéricas, cambiando totalmente el tema. Las posiciones cadavéricas se presentan casos de muertes violentas, ya sean homicidios, suicidios, accidentes. Los cuerpos sin vida siempre adoptarán una posición final después de la muerte y se les encuentra en el lugar de los hechos o en el lugar del hallazgo, donde fueron desplazados, situados sobre algún plano, suspendidos en el espacio, en cualquiera de las diferentes posiciones que a continuación se indican, aunque puede existir alguna otra posición muy irregular, como el autor lo ha apreciado, sobre todo en el atropellamiento y precipitaciones. Vamos con decúbito dorsal. El cuerpo descansa con sus regiones posteriores sobre el plano de soporte, con la cara mirando al cielo, aunque puede haber rotación de las extremidades cefálica a la derecha o a la izquierda, y los miembros superiores e inferiores pueden estar orientados hacia determinado punto. Tenemos decúbito ventral, donde el cuerpo descansa con sus regiones anteriores sobre el plano de soporte, con la cara mirando al piso, aunque pueda haber rotación de la cavidad craneal a la derecha o a la izquierda, con apoyo en las mejillas de los mismos lados, o en su caso habrá apoyo anterior con la región facial, y de igual modo los miembros superiores e inferiores pueden estar orientados hacia determinado punto. Tenemos el decúbito lateral derecho, donde el cuerpo descansa con sus regiones laterales derechas sobre el plano de soporte, por lo regular con la región facial derecha apoyada en el plano, y los miembros superiores e inferiores se orientan a determinado punto, sea extendidos o flexionados. Tenemos el decúbito lateral izquierdo, donde el cuerpo descansa con sus regiones laterales izquierdas sobre el plano de soporte, por lo regular con la cara facial izquierda apoyada al plano de porte, y los miembros superiores e inferiores orientados hacia determinado punto, ya sean extendidos o flexionados. Tenemos la posición sedente, donde el cuerpo se mantiene sentado con el tórax en forma vertical o inclina hacia adelante, o en su caso flexionado a la derecha o izquierda, teniéndose la cabeza igualmente inclinada hacia adelante o hacia atrás, como a la derecha o a la izquierda. Esta posición se puede encontrar sobre el piso, en una silla, en una banca, en una cámara, entre otros. Los miembros superiores e inferiores pueden estar orientados a determinado punto, ya sea extendido o flexionado.
Tenemos la posición genopectoral, que el cuerpo se mantiene empinado, donde existen dos formas clásicas de posiciones del cuerpo. La primera con las regiones superiores apoyadas al plan soporte de manera fundamental, con la extremidad cefálica y la cara anterior del tórax, las rodillas flexionadas y los muslos y las piernas quedan hacia afuera. La segunda posición casi es idéntica en forma, pero sin apoyarse por completo con la cara anterior del tórax. Las rodillas quedan flexionadas y apoyadas al plano con los muslos y piernas hacia adentro. En las dos posiciones la cabeza puede quedar con rotación a la derecha, a la izquierda y los miembros superiores colocados en cualquier forma u orientación. Tenemos la suspensión completa, donde el cuerpo se sostiene suspendido, atado al cuello con algún agente constrictor, el cual a la vez se encuentra amarrado o sostenido a un punto fijo, que puede ser una regadera, una alcayata, un travesaño de madera o metal, entre otras cosas. Al estar suspendido en forma total, no toca el piso con alguna región del cuerpo y los miembros superiores e inferiores cuelgan casi siempre. Tenemos la suspensión incompleta, donde el cuerpo se mantiene semisuspendido, atado al cuello a algún agente constrictor, el cual a su vez se encuentra amarrado a un punto fijo, pero toca el piso con alguna región del cuerpo. Casi siempre los miembros superiores cuelgan hacia abajo, pero los inferiores se flexionan por el contacto que en general tienen con el piso o con otro soporte o mueble. Tenemos la sumersión completa, donde el cuerpo se encuentra sumergido dentro de los grandes recipientes de líquido como alberca, cisterna, pileta, tinacos, ríos, etc. El cuerpo de las personas que pierden la vida por asfixia por sumersión adquiere la forma o figura conocida como posición de luchador y se puede observar cuando todavía hay rigidez cadavérica. Dentro de los grandes recipientes se aprecian boca abajo debido a la ubicación de los pulmones, que no obstante conservan algo de aire y en sus alvéolos y tienden a flotar. Tenemos la sumersión incompleta, que es la posición final del cuerpo de personas que pierden la vida por asfixia por sumersión incompleta, consistente en la sumersión de las regiones superiores corporales, sobre todo la cabeza, en la que se ubican los orificios de aireación dentro de recipientes medianos como líquidos, por lo general agua, tinas de baño, tinas de ropa, tinacos, piletas, cubetas, etc. Las partes inferiores del cuerpo quedan hacia afuera de este recipiente. Posición de boxeador. En la posición final que conservan los cuerpos de personas que pierden la vida en incendios debido a la deshidratación y contracción de los músculos que se origina por el calor o fuego directo que va a recibir con gran intensidad, la figura se asemeja a un boxeador en posición de defensa. Es posible observarlo en cualquier otra posición, pero siempre en descanso sobre algún soporte. Tenemos la posición fetal, que es la posición final que adquieren los cuerpos que son metidos completos dentro de contenedores o muebles grandes, tales como baúles, cajas, refrigeradores, closets pequeños, tinacos. Las figuras se asemejan a productos en el seno materno en posición encogida por completo. Las extremidades inferiores flexionadas hacia arriba en dirección al abdomen y las superiores flexionadas hacia adentro, abducción al tórax. Como actividad 5 tenemos realizar un cuadro sinóptico de posiciones cadavéricas. Quedo pendiente de cualquier duda y suscríbete a mi canal. Gracias.